El Evangelio de Jesucristo es la información más importante que existe, porque es la información acerca de por qué morimos, qué pasa con nosotros, qué es lo que tenemos que saber. La vida humana es un momento, es un soplo. Cualquier persona que tú te halles, que ya tenga 60, 70, 80 años, hasta 90 años, te va a decir, esto fue un soplo. Ayer, me acuerdo cuando tenía 15, 20 y esto se acaba. Por eso Jesucristo dijo, de nada le servirá al ser humano ganar el mundo, que busque hacer todo lo que quiera en el mundo, prosperar, familia, esto, pensando que todo, ¿verdad? Que ahí estaba su plenitud total. Si al final pierde su alma. Ya que lo más importante que podía hacer en la vida la persona que pierde su alma es precisamente abrirle el corazón al Evangelio. El Evangelio es la información, la noticia de parte de Dios de que lo que hace que el hombre muera, que hayan velorios, funerales porque alguien se murió y ahí solo está su cuerpo inerte, eso fue vencido. El ser humano muere por una causa, el pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. Y la palabra dice que el que peca tiene que morir. En Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea, se separará de Dios para siempre el alma. Jesucristo dijo en Mateo 10:28, no teman a los que les pueden matar el cuerpo, sino teman a aquel que puede matarles el cuerpo y el alma en el infierno. El infierno, Jesucristo habló mucho del infierno, que es el lugar donde va la persona que se separa de Dios porque no hizo pacto con Dios. En el antiguo pacto, la ley, el pacto era estar en los preceptos de la ley, buscando estar guardando los mandamientos en el continuo sacrificio, para que la persona fuera a un lugar de espera llamado el seno de Abraham, donde tenía que esperar la salvación total que venía, que es Jesucristo. El nuevo pacto es que Jesucristo le dio paz a la ley. Todo lo que la ley le demanda al ser humano, que es perfección, que no cometa pecados, que no lo transgreda, Jesucristo vino a hacerlo por nosotros. Eso es el Evangelio. Entonces, Jesucristo nos viene a salvar de la condena eterna por nuestros pecados. En Apocalipsis 20:15 dice que quien no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, donde va a ser lanzado Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Porque al no aceptar el amor de Cristo, al no recibir la salvación, al no creer en el Evangelio, la persona queda condenada en sus pecados y ahora los tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no logró adquirir la salvación de Jesucristo. El Evangelio es la noticia de parte de Dios Padre que Jesucristo ya nos dejó sin deuda. Jesucristo vino a este mundo y vivió 33 años en santidad total. Y en ese estado de santidad total se dejó cargar nuestros pecados en la cruz y murió por nuestros pecados. Al tercer día resucitó. Al Jesucristo morir por nuestros pecados, quiere decir que ya hay una justicia hecha sobre el pecado de la humanidad. Y como ya hay una justicia hecha sobre el pecado de la humanidad, ya no hay nada que pagar. Porque Dios es justo. Dios, para traer salvación, para traer un nuevo pacto, para traer algo totalmente eterno, bueno, una salida, primero tiene que hacer justicia, ya que esa es su ley. El alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, se le tiene que hacer justicia a nuestro error, al pecado. Se le tiene que condenar al pecado, se tiene que pagar. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque esa es la justicia. Lo que ustedes no podían hacer, lo hizo Dios Padre a través de su Hijo. Ahora solo se cree. Y como la justicia ya fue hecha, realmente ahora solo se cree. ¿Por qué? Porque si no entiende el ser humano, el montón de cristianos religiosos que dicen que no, que tienen que estar guardando santidad, guardando los mandamientos, porque si no van a perder la salvación, todas estas personas no han sido salvas. ¿Por qué? Porque no entienden que es estrictamente por creer, porque la obra es individual de Jesucristo. Nos salvan el alma porque Jesucristo hace la obra individual. No nos metemos precisamente porque la salvación solo se da por una obra perfecta, y esto solo lo logró Cristo Jesús. Por eso es estrictamente por creer. Es estrictamente por creer. No va ninguna obra nuestra. Que en la nueva vida en Cristo hayan obras, la fe sin obras es muerta, haya un fruto, se predique el Evangelio, se busque el bien en la vida, se busque que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, Romanos 6. Todo esto es doctrina para salvados.
Es la perfecta voluntad de Dios Padre para nuestra vida natural. Que todo esto esté ahí no tiene que ver nada con que la salvación sea un regalo. No se mete eso en la salvación, no va en nuestra búsqueda de santidad, ni van nuestros pecados que cometeremos hasta el último día de nuestra vida por la ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7. Primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a él un mentiroso. Primera de Pedro 3.21, Jesucristo, el bautismo de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y por esa razón, la palabra dice que necesitamos un cuerpo glorificado igual al de Cristo, porque nosotros seguimos en un cuerpo corrupto. Por esa razón solo se cree, es por creer, por fe, por seguridad en que como Jesucristo ya fue condenado, nosotros ya no somos más condenados. Ningún pecado, después de creer de verdad en el Evangelio, nos va a volver a condenar. No se puede. Por eso la salvación es segura, es eterna y no se pierde. Por eso la iglesia es tan pequeña. Porque no entienden que verdaderamente esto es un regalo de Dios que solo te demanda que lo creas, que creas que el Hijo ya pagó por vos. Eso es el Evangelio.